Y pues hemos visto ya en este capítulo 2 la famosa profecía de la estatua del rey Nabucodonosor, que Daniel acaba interpretando después de orar con sus 3 amigos. Dios le da la respuesta y Dios le interpreta a Daniel para que le diga al rey Nabucodonosor el significado de la cabeza, de los pechos, el vientre y las piernas de hierro y los pies de la mezcla de hierro con barro de esa estatua, donde encontramos completamente en esa estatua el espíritu del anticristo. Ha estado en el imperio babilónico, en el imperio griego, en el imperio medo-persa, en el imperio romano, y estará finalmente convirtiéndose en 10 naciones en lo que termina la estatua, la piedra que es Jesucristo golpeando los pies de la estatua. Cuando venga Jesús, se derriba toda la estatua, dándonos a entender que las naciones que formaron estos imperios son las naciones que van a formar el imperio del anticristo. Ahora vayamos al capítulo 7, nos saltamos al capítulo 7, que es la segunda visión o la segunda profecía en este maravilloso libro. Aquí en el capítulo 7, esta estatua o estos 7 imperios ahora son retratados y son enseñados a nosotros como 4 bestias. La palabra bestia significa depredadoras, sangrientas, feroces, porque es la forma como Dios describe a todos los imperios mundiales que vamos a ver en Apocalipsis, que no describe Daniel, que son primero Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Griega y Roma. 6 imperios van hasta ahorita. El 7º imperio va a ser el imperio, no se los digo todavía. Y el 8º imperio ya es el anticristo, con estos 10 gobiernos que vienen del 7º imperio, que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, ¿por qué Dios retrata ya en el capítulo 7 a estos imperios como bestias? Porque todos los gobiernos, todos los imperios, todos los reyes, podríamos decir en un 90%. Yo creo que ahorita estamos en el siglo XXI en un 98%. Porque si alguien me preguntara a qué presidentes o a qué gobernantes de las naciones en el mundo podríamos nosotros reconocer que están viviendo para el pueblo, 3 o 4. Y podríamos mencionar a El Salvador, podríamos mencionar a Argentina, podríamos mencionar a Hungría o a Paraguay y Uruguay. Fuera de eso no me viene a la memoria más gobernantes que realmente estén viviendo para el pueblo, para bendecir al pueblo. Porque la mayor parte de los gobiernos, dice la Biblia, que se enseñorean los gobernantes de las naciones. A Mateo capítulo 20, los gobernantes de las naciones se enseñorean. Todos tienen la tendencia de controlarnos. Ahora, desde el siglo pasado, que se puso como experimento el gobierno del comunismo, marxismo comunista y la dialéctica materialista, de la cual yo formé parte antes de convertirme. Yo fui ateo antes de convertirme. Yo estaba convencido de que el marxismo, el leninismo y la dialéctica materialista, Federico Engels, etcétera, etcétera, con el libro El Capital, era la respuesta para una sociedad mejor. Y como todos los jóvenes, ¿verdad?, que son idealistas, quería una revolución armada. Estuve a punto de irme a Cuba para entrenar porque quería regresar a México y hacer una revolución para que ese gobierno lo derribáramos, porque necesitamos un gobierno honesto, libre y realmente que ame al pueblo, cosa que hasta que Jesucristo venga no habrá. Entonces, cuando venimos a la Biblia, podemos comprender la razón de por cual una persona, cuando es elevada, cuando una persona se sienta en una silla como rey, como gobernante, algo le sucede que se enferma.
el poder enferma. El poder corrompe y el poder completo corrompe completamente. Una artista de cine que es Miss no sé qué y que la suben y echa películas y todo, cuando sube allá arriba se descompone esa mujer. Cuando un atleta sube a la fama se descompone. La excepción es Messi. Hasta este momento nadie ha sido levantado tan alto como él, desde Ronaldinho. Pero él, porque es verdad, tiene un problema de autismo, Messi. Creo que Dios le ha permitido este autismo para mantenerlo como está. Pero él, nos damos cuenta que no se le ha subido para nada. O sea, es una garbanzo de a libra. Lo comparamos con Cristiano Ronaldo, con Mbappé y con otros futbolistas, ¿verdad? Algo les pasa cuando el dinero, como decía el famoso Joaquín Capilla, campeón de clavados de México, la única medalla de oro que tuvimos en 1952. Decía Joaquín Capilla, la dama, la fama y la dama son los tres enemigos del ser humano. El poder, las mujeres y el dinero descomponen al ser humano. En cuanto una persona prospera, se descompone, hasta de su mamá se olvida. Porque es la tendencia de la naturaleza humana. Entonces, imaginémonos estos imperios. Nabucodonosor se volvió loco. Si usted lee el capítulo 4, dice la Biblia que acabó comiendo hierba, porque Dios lo maldijo y finalmente, ¿verdad?, le devolvió la razón Dios, pero pierden completamente la dirección y la brújula para poder gobernar, porque el poder enferma, así es el poder. Entonces, esta es la razón por la cual vamos entendiendo que en el capítulo 7 aparecen los mismos imperios en forma de bestias. O sea, tenemos a Babilonia, tenemos a Medo-Persia, que es Irán, tenemos a Grecia y tenemos a Roma. Veamos el capítulo 7 en esta visión que tiene Daniel. Dijo el versículo 2, miraba yo en mi visión de noche, he aquí los 4 vientos. A los que les interese, en tu Biblia, a la palabra viento, ponle la palabra R-U-A-C-H, que se pronuncia Roach, pero en el hebreo es Roach. La CH en el hebreo es como J, Roach, que significa espíritu. La palabra espíritu en hebreo es Roach. Roach al-Kadesh. O al Mashiach, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, cuando dice los 4 vientos, eran 4 espíritus en el cielo que combatían en el gran mar. El gran mar es el mar Mediterráneo, porque Daniel se encontraba en Babilonia junto al mar Mediterráneo. Entonces Daniel ve una visión donde 4 espíritus, que aquí se traducen vientos, combatían. Los vientos no combaten. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que es algo mucho más profundo. Y vamos a ver que son estos 4 imperios que van a tratar de apoderarse del mundo al final de los tiempos en el que tú y yo estamos viviendo. Entonces había una lucha entre estos espíritus en la dimensión invisible, en el cielo. Y entonces inmediatamente Daniel les dice que estos 4 vientos, estos 4 espíritus son 4 bestias. Grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Es interesante que sepamos que el abismo se encuentra en el centro de la tierra y que los cráteres o los volcanes son puertas del infierno. ¿Sabían eso? Donde sale todo el humo y toda la lava y todas esas cosas. En Isaías capítulo 27, versículo 1 y 2, se le llama a Satanás o a Lucifer el dragón o el leviatán del mar. Y por eso el mar no va a existir ya en la nueva creación, va a desaparecer. Y el mar aparece por primera vez en la recreación del capítulo 1 del Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el mundo se encontraba devastado, desolado, cubierto de tinieblas. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿De dónde salieron las aguas?
¿Por qué del versículo 1 al versículo 2 de Génesis aparece el mundo inundado completamente de aguas? Así no creó Dios el mundo, no lo creó cubierto de aguas, no lo cubrió desolado. Algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que fue la rebelión de los ángeles, que fueron creados antes que nosotros. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Ahí estaban los ángeles cuando Dios medía la tierra, estaban alegrándose con Dios de cómo la tierra, Dios le daba una vuelta para que en 24 horas girara sin pararse. Hasta ahorita no se ha parado, para que se trasladara en 365 días alrededor del sol. Hasta ahorita no ha dejado esta velocidad, y para que todo estuviera a la distancia del sol a la tierra, la distancia de la atmósfera a la tierra, el espacio sideral y el tercer cielo, todo estaba diseñado por el arquitecto eterno. Y dice Job 38 que los ángeles se maravillaban, y los hijos de Dios, que son los ángeles, de lo que hacía Dios. Entonces, todo tiene en la Biblia un significado, y cuando nos adentramos a descubrirlo, nos sorprendemos de las maravillas, porque todo está encriptado. La Biblia tiene cientos de misterios. La palabra musterión significa que no está revelado a la mente normal del ser humano. 1 Corintios 2, del 10 en adelante. El hombre natural, que es el que no tiene al Espíritu Santo, viene a la Biblia y choca. Hoy aquí hay mucha sangre, y aquí no, esas guerras, y por qué Dios manda a matar a los cananitas. Chocan, aunque sea la persona con 5 doctorados, PhD, y maestro en filosofía y letras, y puede ser científico, y puede ser químico. No pueden entrar a la mente de Dios, porque este libro se explica por alguien que tienes que recibir antes en tu vida, para que el Espíritu Santo te abra las páginas de la Biblia a la calabaza que tienes aquí. Dios escondió las cosas más profundas de los sabios y los entendidos, y se las reveló a los niños, para enloquecer la sabiduría de los sabios. 1 Corintios 1, 21 en adelante. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Este pasaje de 1 Corintios 1 fue el que yo consideré para convertirme. Yo tenía 1000 preguntas con Dios, y por qué esto y por qué aquello, que lo escribí en mi libro, Dios y la existencia del mal. Creo que ya se acabó. Pero ahí volqué todos estos pensamientos y entendí que lo que para mí parece necio, lo que yo no entiendo, ¿cómo puedo entenderlo si soy un ratoncito, menso, tonto, con la gran inmensidad del pensamiento de Dios? Es como un niño de 5 años preguntándole a Alberto Einstein: oye, ¿qué significa E igual a mc al cuadrado? La famosa fórmula de la teoría de la relatividad, la energía por la velocidad de la luz. ¿Qué le contesta Einstein? Mira, chamaco menso, aunque te lo explicara, no lo vas a entender, porque tu cerebro no está desarrollado. Vas a tener que crecer a los 10 años, a los 15, a los 20, tal vez a los 25, 30. Cuando ya desarrolles y tengas más información, vas a entender las ecuaciones científicas que están consideradas en la física cuántica. Pero aunque te lo enseñe, no te lo puedo explicar. Así, cuando una persona viene a la Biblia sin el Espíritu Santo, es un bebé. Y quiere entender a Dios cuando su mente espiritualmente está muerta, porque son cosas espirituales. Entonces, Daniel ve 4 bestias diferentes unas de la otra, y la primera era como un león, y los que tengan la Biblia, pónganle Babilonia. Esta es Babilonia. El león representa a Babilonia. La segunda, versículo 5, un oso. El oso es Irán, y ahí lo explica cada versículo por qué. El tercero es un leopardo, que es muy importante, que es Grecia, que es el tercer imperio que vimos. Las 4 cabezas del leopardo son las 4 divisiones del imperio griego. Y la cuarta bestia no tiene nombre. El Espíritu Santo no encontró ningún nombre de ninguna bestia depredadora para calificar la cuarta bestia. Imaginemos nada más este cuarto imperio, que vamos a ver quién es, que dice la Biblia: vi la cuarta bestia, versículo 7.
Lo único que se dice es que era espantosa, terrible, en gran manera fuerte, con dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, y era muy diferente de las otras bestias que vi de ella, y tenía 10 cuernos. La palabra diferente es la palabra Shainá en el hebreo, que significa de otra característica o fuera de lo natural. ¿Qué significa esto? Que este cuarto imperio no va a ser igual a los demás, va a ser un imperio sobrenatural, fuera de lo común. Nunca ha existido en la historia un imperio como este que va a derivar en la persona del anticristo. Shainá, un imperio fuera de lo común, un imperio sobrenatural, un imperio que traspasa la capacidad política y todo lo que actualmente los gobernantes están buscando. Y de ese imperio, dice la Biblia, tenía 10 cuernos. Y aquí vamos antes a tener que detenernos para ir con mucha calma y comenzar a explicar estos 10 cuernos. Muy bien. Los cuernos en la Biblia simbolizan reinos y simbolizan líderes también, de acuerdo al contexto en el que se use. Aquí estos 10 cuernos significan 10 gobiernos que equivalen a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. ¿Me van siguiendo? La estatua de Nabucodonosor termina con los 10 dedos, que es la última parte, y ahí es donde golpea a Cristo, la piedra, la estatua, porque cuando Cristo venga, estos 10 dedos, que son 10 gobiernos, que son 10 gobernantes, son la última forma de gobierno, y Cristo viene y deshace este gobierno del anticristo, y todos los demás se derriban, los que se encuentran detrás de estos 10 gobiernos que van a seguir al anticristo. Muy bien, veamos a estos, vamos a Apocalipsis 17 y vamos a compararlos, porque no es hasta que el apóstol Juan aparece 600 años después de Daniel. 600 años después de Daniel, más o menos como 80 años después de que muere Cristo, el Espíritu Santo se rapta al apóstol Juan y se lo lleva al cielo. Y ahí Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, que está junto al mar Egeo, casi junto a Grecia, la isla de Patmos, el Espíritu Santo le revela el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer el velo. No significa, va bien un mundo apocalíptico, por los juicios habla, pero la palabra Apocalipsis significa descorrer un velo. O sea, el Apocalipsis es una revelación que estaba velada, con un velo. Y cuando somos cristianos, Dios nos comienza a quitar este velo. Y el cristiano es una persona que aquí ve y luego ve un poquito más y la ventana se va abriendo y más sol y más luz. Y mientras más obedeces, mientras más te entregas al Señor, más se abre la ventana y más alcanzas a ver y más alcanzas a entender. En Daniel 12 vamos a ver que dice: los entendidos entenderán. En Mateo 24 dice: como los días de Noé será la segunda venida. No entendieron. Continuamente se usa esa palabra, no entendieron. Y por no entender vino el diluvio y se los llevó a todos. Y actualmente en el siglo XXI, la mayor parte de los cristianos que van a la iglesia no han entendido que Dios nos llama a la santidad. No puedes jugar a ser cristiano. Como Daniel, decides en tu corazón servir al Señor de una vez por todas, antes de que vengan más pruebas y te agarren descuidado. En Apocalipsis 17,
encontramos una visión del apóstol Juan de una mujer montada sobre una bestia. La bestia es el anticristo, la mujer montada es un sistema religioso que en los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, el sistema religioso va a dominar al anticristo. Este sistema religioso se llama el sistema babilónico. Babilonia es confusión. Y después de los 3 años y medio, el anticristo, ya que vio que la religión esta lo va a ayudar, se va a deshacer del sistema religioso, y entonces los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo manda quemar todas las religiones, principalmente esta, y él se erige como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Entonces, esta ramera, dice la Biblia en el versículo 2, han fornicado todos los reyes de la tierra. Los moradores se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, este sistema religioso es un sistema que, de acuerdo a la Biblia, que fue escrita hace 2000 años, la mayor parte de los gobernantes, de alguna manera se le llama, se embriagaron, se emborracharon con sus doctrinas. Y no ha habido más que un solo sistema religioso que haya gobernado a Europa durante 18 siglos más que el Vaticano. Más que el Vaticano. Lo vamos a ver al final. En el versículo 18 dice claramente que este sistema es Roma. Durante 18 siglos, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, no pueden hacer nada sin el permiso del Papa. El Papa autorizaba con quién se iban a casar, y hacen convenios de matrimonios en Europa entre príncipes y reyes con el propósito de tener la bendición del Papa. Hasta que viene la Reforma Protestante en 1620 con Martín Lutero, un monje alemán que comienza a leer la Biblia y lee: el justo por la fe vivirá. Y descubre que no hay cosa para misas a santos, ni tampoco sacrificios, ni tampoco San Bartolomé de las Casas, ni Santa Rita, ni a Santa Abraham, ni nadie más que Jesús, el camino y el único mediador. Y agarra Martín Lutero y escribe las 95 tesis. 1, 2, 3, 95 tesis. Esto dice la Biblia, esto dice Roma. Y va Lutero a la catedral de Wittenberg y las clava. A la luz de todo el mundo, que era la más famosa catedral. Y cuando el Papa se entera de que Lutero lo está retando, manden a agarrar a ese hombre por acá y tráiganmelo vivo o muerto al Vaticano. Pues agarran a Lutero y se presenta en la dieta de Worms, así se llamó, y llega al Vaticano Lutero, y aquí estaban todos los cardenales de una derecho y allá el Papa. Y se para Lutero y le dice el Papa a Martín Lutero: te contradices y vas a negar todo lo que escribiste. Y Lutero iba a una Biblia chiquita y dice Lutero: mira, cabezón, si tú me muestras, o todos los cardenales, a alguien de ustedes, que yo estoy equivocado con este libro, me retracto y les pido perdón. Se hizo un silencio absoluto. Nadie se atrevió a contradecirlo. Para comenzar, ni la Biblia tenía. Entonces, pues claro, lo declararon que lo iban a perseguir y se fue a escapar. Los príncipes de Holanda y de Francia lo protegieron, y vino la revolución protestante que llegó a Inglaterra, y en Inglaterra se dieron cuenta también de este cambio, este paradigma que había sido el Vaticano, y entonces ahí en Inglaterra huyen y vienen a Virginia, a Rhode Island, a Estados Unidos, Thanksgiving Day, que fue ayer, ¿no? Ese es el Thanksgiving Day, cuando llegaron los peregrinos de Europa huyendo de la persecución del Vaticano,
Y llegaron aquí con este libro, y con este libro se fundó y se estableció el gobierno de Estados Unidos. Y por eso se llama Thanksgiving Day. Le dan gracias a estos peregrinos que llegaron a este país a traer la palabra de Dios. Y este país se convirtió durante muchos años, durante siglos, en el propagador más grande en el mundo del Evangelio. La mayor parte de las iglesias en México, en El Salvador, en Ecuador, en Nicaragua, en Sudamérica, el 80% de las iglesias en Latinoamérica se han hecho con dinero de los misioneros norteamericanos. Y lo mismo en España y en muchas áreas de Europa. Así que hay muchísimo que tenemos que darle gracias a este país todavía. Entonces, estas 4 bestias que representan a estos 4 imperios, que fueron los que acabamos de ver en la estatua de Nabucodonosor, vemos claramente en el capítulo 17 de Apocalipsis que se representan bajo un sistema religioso que vamos a ver más adelante, que se le llama Babilonia la Grande. Versículo 5, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que les voy a decir les va a sorprender. ¿Cómo es posible que la Biblia le llame a las religiones, que todas las religiones se han prostituido? Que las religiones es el disfraz más perfecto de Satanás. Y de ahí el famoso dicho, todas las religiones salvan, todas llevan a Dios. No sabes ni lo que estás diciendo. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam tiene Alá con sueños epilépticos que tuvo Mahoma. El budismo es ateo. ¿Qué? El budismo es una religión atea, no creen en Dios. Gautama Buda no creía en Dios. Él salió del palacio como un príncipe a buscar el propósito del sufrimiento, pero acabó en McDonald's. Mahatma Gandhi, ¿verdad? Fue un gran hombre en la India que impidió que los ingleses acabaran con la India a través del pacifismo. Pero todas las religiones, ninguna de las religiones puede decir realmente que llevan a Dios, y todas tienen el mismo común denominador. Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan que para ir a Dios tienes que hacer algo. O portarte bien, o viernes primero, o ir a misa, o peregrinaciones, o el Ramadán, el Islam, o irte de rodillas en la villa en México. Todos enseñan, haz algo, haz sacrificios, da dinero a los pobres para que Dios esté contento contigo. Y viene Jesucristo y dice, no hagan nada. Yo lo he hecho todo. El cristianismo no es una religión. Es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive. Entonces, todas las religiones de alguna manera han engañado, han sido usadas por el diablo para engañar a la humanidad, que están bien, que estén tranquilos. Pórtate bien, ya de vez en cuando dinero por aquí, por allá, y nos vemos en el cielo. Son personas sinceras, pero sinceramente equivocadas. Pero ya en el versículo 7, Juan estaba muy preocupado porque eso de Babilonia y la mujer prostituta y la bestia, y Juan dice, ya, espérame tantito, ¿por qué estás tan asombrado?, le pregunta el ángel. Y entonces el ángel comprende la confusión de Juan. No entendía ni papa, como ahorita muchos de ustedes, hasta que no lo veamos, porque la Biblia se interpreta por sí misma, y veamos la explicación que el Espíritu Santo nos da de todas estas visiones, porque nadie puede interpretar la Biblia más que la misma Biblia. Entonces el ángel le dice, ¿por qué te asombras? Versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer, él nos los va a enseñar, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. El anticristo es retratado con 7 cabezas, que son los 7 imperios
que han surgido en el mundo desde Egipto. Los 7 imperios y los 10 cuernos representan la última forma de gobierno mundial del anticristo, como lo vamos a ver. Ahora pongan mucha atención y suban la parabólica. Versículo 8. La bestia que has visto era, no es y está para subir al del abismo. O sea, la bestia es el anticristo. Dice la Biblia que la bestia era, o sea, que ya existía antes. El espíritu que va a poseer el anticristo se encuentra ahorita detenido por Dios hasta que el anticristo nazca y se manifieste al mundo. Este espíritu va a ser el avatar. El anticristo va a ser el avatar de este espíritu que lo va a poseer, que es el mismo Satanás. Era, no es, en el tiempo de Juan no existía este imperio del anticristo, ni el anticristo estaba activo en el tiempo de Juan, y está para subir del abismo, en donde se encuentra el espíritu que está aprisionado y que va a surgir del abismo hasta que el anticristo surja. Va a surgir y se va a meter en el anticristo. Este espíritu se encuentra ahorita en el abismo. Rápidamente vean Apocalipsis 11. Rápidamente, no le quiten el dedo. Apocalipsis 17, Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo, ahí está otra vez, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que es Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde Cristo fue crucificado. Vemos ahí que otra vez se nos muestra que una bestia surgirá. Entonces el anticristo son 2 entidades. Va a ser un ser humano nacido de mujer. Tiene que ser un ser humano, no es una máquina, no es un sistema de gobierno, no es una computadora, porque una computadora y un sistema de gobierno no pueden ser lanzados al lago de fuego. Y en Apocalipsis 20 se nos muestra que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces tiene que ser un ser humano. Dios no va a lanzar al lago de fuego una computadora o un sistema. Entonces el anticristo es un hombre poseído por una entidad espiritual que se llaman principados, que los vamos a ver en Daniel 10, principados satánicos, que está en el abismo. Y este principado satánico es el principado que gobernó uno de los 4 imperios del estatua de Nabucodonosor y de las 4 bestias de Daniel 7. Este espíritu satánico o estuvo en Babilonia, o estuvo controlando Medo-Persia, o estuvo gobernando Grecia, o estuvo gobernando el Imperio Romano. El Imperio Romano lo descartamos porque dice que no era en el tiempo de Juan, y Juan vivió en el tiempo de Roma. Entonces nos queda nada más Grecia, nos queda Babilonia y nos queda Persia, que es Irán. Entonces este principado satánico estuvo en alguno de estos imperios que están en el abismo, va a salir y se va a meter en el anticristo. Y dice la Biblia, y está para ir a la perdición. Muy bien, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, o sea, esto es para los cristianos. Porque nosotros tenemos, 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Podemos entender muchas cosas y muchos cristianos recién nacidos les es difícil todavía entender todo esto. El año que entra lo vas a entender. Pero lo vas a entender. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Y son 7 reyes. Ahí está. Son 7 imperios las cabezas que están en la bestia. Ahora pongan atención. 5 de ellos han caído. Nos encontramos en Roma, ¿verdad? En el tiempo de Juan. 5 imperios han caído. A ver, Egipto, Asiria, Medo-Persia, Grecia
y Babilonia, que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. En el tiempo de Juan, 5 imperios habían caído. Repito, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y uno que era Roma, cuando Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Y el otro, o sea, el que sigue, no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. La bestia que era y que no es y que es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición, que es el anticristo. El último imperio será el octavo imperio. O sea, desde el principio de la creación hasta que venga Cristo, habrán nada más 8 imperios. Y los 10 cuernos, que es lo que nos interesa ahorita, que has visto, son 10 reyes. No hay vuelta de hoja. Son 10 gobernantes que aún no han recibido su reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Es el gobierno del anticristo formado por 10 naciones. Los 5 dedos de la estatua de Nabucodonosor del oriente y los 5 dedos del occidente de la estatua de los pies de Nabucodonosor. Son los 10 dedos que en el Nuevo Testamento son 10 cuernos. Ya se nos interpreta que son 10 gobernantes junto con el anticristo. Entonces, estos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor que ya vimos es la última forma de gobierno mundial. Muy pronto, en estos meses, o el año que entra, no sabemos, o 2 años, va a haber una formación que se van a unir 10 naciones. Cuando oigamos un G10, apriétense el cinturón. No, más bien, desabróchenselo. Porque ya nos vamos. Si me lo aprieto me quedo, ¿verdad? Perdón. No, desabrochémonos el cinturón y alabemos a Dios porque nuestros días están contados. Ahora dice el versículo 13 que estos 10 cuernos, versículo 13, tienen un mismo propósito, o sea, piensan los 10 lo mismo y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Ven cómo las conexiones son en la Biblia tan importantes? Ya entendemos que estos 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor es la última forma de gobierno mundial. Ya se nos explica en el Nuevo Testamento que son 10 reyes, que son 10 gobernantes, que se van a unir, todos van a pensar lo mismo, y una vez que se formen los 10, o sea, antes que el anticristo surja al escenario mundial, es forzoso que antes se junten 10 naciones. Hasta que no oigamos que se juntan 10 naciones, no esperemos que la tribulación ha comenzado. Esta es la primera pista que el Espíritu Santo nos deja. Cuando se junten 10 naciones, el anticristo tiene que salir de una de esas 10 naciones, como vamos a regresar después a Daniel 7. Y entregarán su poder a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, es la última forma de gobierno que el anticristo viene a destruir, porque él es Señor de señores, etcétera, etcétera. Luego dice el versículo 16, vean, y estos 10 cuernos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. A los 3 años y medio, la ramera que está montada sobre el anticristo, estos 10 cuernos que van a hacer, van a ir y quemar Roma. Van a deshacerse completamente del Vaticano. Y entonces dice el versículo 18, ¿quién es la mujer? No hay vuelta de hoja. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en el tiempo de Juan, la única gran ciudad que reinaba era Roma. No era San Antonio. No era París, no era Londres, no era Washington, era la ciudad de Roma. El Vaticano ha sido el único
sistema religioso que más cristianos ha matado. En las 3 inquisiciones que llevó a cabo el Vaticano, en la de España y la de Italia, murieron más de 500,000 de cristianos y de judíos por el simple hecho que el Papa ordenó: maten a todos los que no crean que Roma salva. Y fue un método para torturar a 500,000 de personas aproximadamente, horripilante como ustedes no se imaginan. No hay nadie que haya derramado más sangre que el Vaticano en perseguir y matar a cristianos. Hasta que vino la Revolución Protestante de Martín Lutero. Entonces, qué importante es que podamos nosotros ir juntando estas piezas para poder ir entendiendo las piezas del rompecabezas. Tenemos un rompecabezas y tenemos que tener esta pieza y esta pieza de Zacarías, de Ezequiel, de Joel, de Daniel, para que una vez que tengamos estas piezas, porque el Apocalipsis sin Daniel no se puede interpretar, y el libro de Daniel no se puede interpretar sin tener el Apocalipsis. Son piezas por todos lados que tenemos que juntar, que hagan conexión y que hablen más o menos de lo mismo para poder tener el plano claro y ver ya el plano total de Dios. Mientras llegamos a completar este plano, lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Un ejemplo, yo durante mucho tiempo creí que en Ezequiel 38 y 39, la famosa batalla de Gog y Magog, que Gog era Rusia, porque durante más de 15 años todos los escatólogos que yo estudié en los 80s, 90s y a principios del siglo, todos decían que era Rusia, por la palabra Rosh. Y cuando estudias la etimología de la palabra Rosh, que aparece como príncipe de Mesec y de Tubal, en Ezequiel 38, versículo 1 al 3, es la palabra, de donde viene la palabra Rosh Hashanah, que es la cabeza de las fiestas de Israel. Entonces la palabra Rosh no es el nombre de una ciudad, no es un título, es el nombre de quién, ¿verdad? Es un título que se le da a alguien que es el nombre de Gog, o sea, es una cabeza de un imperio que se va a levantar, que son las 10 naciones que va a encabezar el anticristo, que van a formar parte de naciones árabes y naciones de Europa musulmanas, porque el gobierno del anticristo será islámico. Me adelanto muchísimo. El gobierno del anticristo será islámico. El anticristo tiene que ser musulmán. No va a ser azteca ni maya. Va a ser musulmán. ¿Por qué musulmán? Síganme con cuidado. Cuando el anticristo aparezca, Israel tiene que estar en un hoyo, abandonada por Estados Unidos. Se va a encontrar Israel pidiendo, como ahogándose en el mar: me ahogo, lánceme un salvavidas, help, ayuda. Y los únicos que van a ayudar a Israel son los árabes. ¿Por qué? Porque se va a sentar un hombre llamado el anticristo. Venga para acá y va a venir el gobierno de Israel. Les voy a firmar un pacto por 7 años. Se los voy a firmar. Les voy a prometer, este hombre les va a decir al gobierno de Israel, que en 7 años los musulmanes y los árabes no los van a tocar. Síganme con mucho cuidado. ¿Qué hombre puede prometerles a Israel que los musulmanes y los grupos terroristas no los ataquen más que un líder musulmán, que se llama, de acuerdo a la teología musulmana, el Mahdi, que significa el Mesías? El mundo islámico está esperando al Mesías, igual que los judíos ortodoxos, que un Mesías venga, porque no creyeron en Jesucristo. Y cuando este hombre aparezca, el Mahdi para los musulmanes, para nosotros es la persona del anticristo. Entonces, viene este hombre el Mahdi, que están esperando que es el Mesías del Islam,
y es al único que pueden, se le van a hincar porque es sagrado, es el descendiente de Mahoma. Y es el único que puede tener a los grupos terroristas y al mundo islámico que le hagan caso, porque es el Mesías de ellos. Y entonces, a los 3 años y medio, el anticristo viola el pacto e inicia la final persecución de Apocalipsis capítulo 12. Pero por eso no puede ser, es posible que el anticristo sea judío musulmán. Porque Pablo era judío y era ciudadano romano. Si tú vienes de México o de Costa Rica y naces aquí en Estados Unidos, eres ciudadano americano, ¿verdad? Pero tu origen es tico, costarricense o nicaragüense, de ahí son tus padres. Nosotros, mi familia, por ejemplo, venimos de Europa, de algunos países de Europa. Yo nací en México, pero ¿dónde está nuestro origen? En Europa. Entonces, el anticristo, dice la Biblia, que va a surgir de la tribu de Dan. Génesis 49. Me he adelantado muchísimo ahorita. Pero en Génesis 49, Jacob bendice a las 12 tribus y dice: Dan será serpiente junto al camino que juzgue a Israel. Y más adelante habla también que Dan es aquel que está ausente en Apocalipsis 7 de los 144,000 que van a venir, 12,000 de cada tribu de Israel, y no aparece la tribu de Dan. Hay muchos indicios que que el anticristo trae sangre judía y musulmana. Y así como Jesús también decían, es de Nazaret, es de Galilea, hasta que apareció, ya nos damos cuenta que nació en Belén, la casa del pan, no era de Galilea ni Nazaret, ahí va a vivir. Así encontramos nosotros a la persona del anticristo. Es esto, es el otro, pero el anticristo surge, en la próxima conferencia lo vemos. Es importante pues que en este capítulo 7, que es la segunda visión de Daniel, podamos entender claramente que este cuarto imperio es el cuarto imperio de las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor, que es Roma. Ahora, acuérdense una cosa, el imperio romano no era solamente Europa. El imperio romano era Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando dice la Biblia que de este cuarto imperio surge el anticristo, ¿de dónde surgirá? Del antiguo imperio romano, pero de Europa, del norte de África o del Medio Oriente. Esa es la incógnita que vamos a contestar en la siguiente conferencia. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu palabra maravillosa, profunda, encriptada, llena de misterios. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos estos misterios y estas verdades tan importantes para alumbrar nuestro camino, para que sepamos que tenemos una esperanza segura como una ancla firme de nuestra alma. Te pido, Padre, que en esta hora todos tus hijos y tus hijas que te están escuchando les des y les concedas un espíritu de revelación en tu conocimiento. Dales un espíritu de sabiduría y de entendimiento espiritual para que puedan comprender la esperanza a la que hemos sido llamados, para que permanezcamos firmes en esta esperanza hasta el fin y seamos hallados irreprensibles en su venida. Para amor de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén.